Continuaremos con la serie de Identifica la obra, pero ahora lo haremos según los movimientos. Cada movimiento o estilo artístico refleja el arte con ciertos rasgos similares durante una etapa de tiempo, siendo un fenómeno de expresión artística que manifiesta las características propias de la época en la que surge. El arte prehistórico es un fenómeno artístico de alcance geográfico global y una amplitud temporal suficiente como para afectar a las épocas más diversas. La historia del arte antiguo es la división de la historia del arte que se centra en su estudio e interpretación formal, técnica, estructural e ideológica. El arte de la Edad Media, arte medieval, es una etapa de la historia del arte que cubre un prolongado período para una enorme extensión espacial. Del siglo V al siglo XV, supone más de 1000 años de arte en Europa, el Oriente Medio y África del Norte. Arte de la Edad Moderna es el período o subdivisión temporal de la historia del arte. El período cronológico se encuentra entre los siglos XV al XVIII. El arte contemporáneo es el arte de nuestro tiempo, que refleja o guarda relación con la sociedad actual. El arte contemporáneo suele referirse a obras originadas a partir de la mitad del siglo XX. Ahora, las obras se presentarán cronológicamente, para también poder aprender e identificar a qué período de la historia del arte corresponde. Arte gótico. Esta época artística apareció en 1140 a 1150 en Francia y sustituyó el arte romano. Esto conllevó a un innovador refinamiento y elegancia del arte y de la pintura, añadiendo movimiento, colores claros y una tendencia hacia el naturalismo y realismo al crear personajes. Durante los siglos XIV y XV, el arte gótico produjo cada vez más cuadros, como los retratos y los paisajes, ya que el arte religioso se estaba tomando menos místico y más cercano al ser humano. El arte gótico se desarrolló entre los siglos XII y XVI, época de gran desarrollo económico y cultural. Un sector cada vez mayor de la sociedad tenía acceso a la cultura, que dejó de ser patrimonio exclusivo de la Iglesia. El auge de las universidades comportó un aumento de los estudios científicos, filosóficos y literarios, sentando las bases de la cultura moderna. La pintura dejó de ser mural para pasar a retablos situados en los altares de las iglesias y empezó a desarrollarse la pintura en lienzo, a temple o al óleo. Se sucedieron 4 estilos pictóricos.
El gótico lineal o franco-gótico se desarrolló desde el siglo XIII hasta principios del siglo XIV, caracterizado por el dibujo lineal, el fuerte cromatismo, un naturalismo de líneas sencillas y el idealismo de los temas representados. Este estilo se desarrolló sobre todo en vidrieras y miniaturas. Virgen con ángeles y San Francisco de Asís, por el pintor Cimabue, cerca de 1280. Giorgio Vasari lo cita en su obra Vidas de los pintores más excelentes, los escultores y arquitectos, y encuentra en él la causa inicial de la renovación de la pintura. Puede así decirse que asegura la transición entre dos épocas y dos maneras de ver. Se le considera como el último gran pintor de la tradición bizantina. Aseguró la renovación de la pintura bizantina, rompiendo con su formalismo e introduciendo los elementos del arte gótico, como el realismo de las expresiones de los personajes. Desde este punto de vista, puede ser considerado como el iniciador de un tratamiento más realista de los temas tradicionales, lo que de hecho le hace precursor del realismo del Renacimiento florentino. El gótico itálico o trecentista, surgido en el siglo XIII en Italia, se caracteriza por la aproximación realizada a la representación de la profundidad, que cristalizará en el Renacimiento con la perspectiva lineal, los estudios sobre anatomía y el análisis de la luz para conseguir la matización tonal. En este período gótico, la arquitectura sufrió una profunda transformación, con formas más ligeras, más dinámicas, con un mejor análisis estructural que permitió hacer edificios más estilizados, con más aberturas y por tanto mejor iluminación. La escultura continuó enmarcada en la obra arquitectónica, aunque comenzó a desarrollarse la escultura escénica, con formas más realistas inspiradas en la naturaleza. Los artistas buscaban la belleza ideal, en formas sencillas y diáfanas, con cierta melancolía y nobleza en los sentimientos, y con escenas de carácter narrativo. La identidad gótica es una suma de autodeterminismo, individualismo, narcisismo, afición por el pasado, gusto por el arte y simpatía de lo sobrenatural, producto de un proceso de autodescubrimiento constante que se nutre de las ideas y de las manifestaciones artísticas más extremas de diversas épocas y contextos. La adoración de los Reyes Magos, también conocida como la Epifanía, es una obra del genial artista italiano Giotto di Bondone. La gran aportación del pintor a la historia de la pintura fue el distanciamiento de los rigores de la pintura bizantina que existía en su época. Exploró nuevos caminos, transmitiendo en sus retratos sensaciones de intensidad emocional, pero huyendo del exceso de teatralidad en los rostros. El término gótico fue acuñado por los detractores renacentistas de este estilo, quienes lo empleaban como un término peyorativo, sugiriendo que había sido invención de las tribus bárbaras que asediaron el Imperio Romano, los godos. A partir de finales del siglo XII, el crecimiento de las ciudades, el auge de las monarquías y la creación de la burguesía conllevaron un cambio en la mentalidad de la sociedad
que trajo la formación de un nuevo arte, el gótico. Este se caracteriza principalmente por promover una estética a partir de lo trágico y lo mortífero, de la atracción por aspectos que generan escalofrío y terror. El gótico es el estilo característico de la Baja Edad Media. Coincide, por lo tanto, con la época de esplendor y posterior crisis de la Edad Media. El arte gótico es un estilo esencialmente urbano que se expandió con la realización de catedrales en todas las ciudades importantes de Europa. La Maesta es una pintura al temple sobre tabla realizada entre 1308 y 1311, considerada la obra maestra del pintor italiano Duccio. Estuvo instalada inicialmente en la Catedral de Siena, pero en la actualidad se conserva en el Museo de la Ópera Metropolitana del Duomo de Siena. Se trata de un retablo de dos caras. En el anverso figura una gran escena con la Virgen y el Niño rodeada de ángeles y santos, junto a otras escenas menores, mientras que en el reverso se encuentran 26 escenas de la Pasión de Cristo. Es la obra más importante de Duccio, quien logró conjugar en ella el dominio técnico con una gran sensibilidad en la ejecución de las escenas, que destacan por su preciosísimo y su rico colorido, con lo que logró un conjunto de gran belleza. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas. El arte gótico, propiamente dicho, coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. Si su predecesor, el arte románico, reflejaba una sociedad ruralizada de guerreros y campesinos, el gótico coincide con el resurgimiento de las ciudades donde se desarrollaron la burguesía y las universidades, y con la aparición de nuevas órdenes religiosas. También se acentuaron los conflictos y la disidencia, revueltas populares, herejías, desarrollo y crisis de la escolástica, culminando en los pavorosos espectáculos de la peste negra y la Guerra de los 100 años. Para la historiografía materialista, la transición del feudalismo al capitalismo. En el gótico se tiende a aumentar el realismo y naturalismo, aproximándose a la imitación a la naturaleza que será el ideal del Renacimiento, incluyendo la representación de paisajes, que, no obstante, sigue siendo poco usual. Es un arte predominante religioso. La pesca milagrosa es la obra más conocida del pintor del gótico flamenco suizo, Konrad Witz, pintada al temple sobre tabla y data del año de 1444. En primer plano, a la derecha, aparece la figura monumental de Cristo, medio vuelto de espaldas y envuelto en una capa de intenso color rojo. Parece estar flotando por encima de las aguas, por ser un milagro ocurrido después de la resurrección, por lo que aparece como una aparición posterior a la muerte. En segundo plano, aparecen los apóstoles en su barca, recogiendo con dificultades las redes llenas de peces.
Hasta alrededor de 1200 no apareció un estilo de pintura que pueda llamarse gótico, es decir, casi 50 años después del comienzo de la arquitectura y la escultura góticas. La transición del románico al gótico es muy imprecisa y no hay un claro corte, pero podemos ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo que en el período previo. En el gótico, en correspondencia con las nuevas tendencias filosóficas y religiosas, recuperación de la filosofía de Aristóteles a través del averroísmo, humanismo de San Francisco de Asís, se tendió a aproximar la representación de los personajes religiosos. Los santos, los ángeles, la Virgen María, Cristo, están en un plano más humano que divino, dejándoles demostrar emociones como el placer, dolor, ternura y enojo, rompiendo el hieratismo y formalismo románico. La Madonna Linsky es una pintura del temple y oro sobre tabla de Carlos Crivelli, datada en 1472 y conservada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El políptico, probablemente en origen en la iglesia de Santo Domingo de Fermo, fue desmembrado poco antes de 1834 y los paneles dispersados en el mercado anticuario. Elegante es el juego de contrapuestos entre la pose de María, con la cabeza reclinada hacia la derecha, y el niño yendo hacia su izquierda, así como el modo de representar las manos de la Virgen, expresivamente contraídas bajo una iluminación fuerte, pero que no parecen hacer agarre, suspendidas en unos gestos exageradamente artificiosos. Riquísimo es el manto de la Virgen con damascos dorados y forro verde brillante.